Te pasa que integraste PayPal a tu aplicación de Next.js, pero quieres sincronizar tu data local una vez que se ejecutan algunos procesos. Esa es precisamente la función de los webhooks. Y hoy vamos a ver cómo configurar los webhooks de PayPal en nuestra aplicación de Next.js. Para empezar vamos a hacer una configuración previa, y es que para recibir webhooks necesitamos hacer pública nuestra app local, y un servicio especializado para esto es Zenrock, el cual nos brinda una URL pública a la que podemos vincular nuestro localhost y que cuenta con certificado SSL. En la descripción del video les dejo un enlace a esta poderosa herramienta. Una vez expuesto nuestro dominio, vamos a crear una ruta API en nuestro proyecto, al cual PayPal estará enviando los detalles de las operaciones realizadas mediante una llamada POST. En nuestro panel de desarrolladores de PayPal debemos acceder a nuestra aplicación y configurar la URL de webhook para activarlo. Esto nos generará una idea del webhook también, el cual vamos a copiar en nuestras variables de entorno, pues lo necesitaremos más adelante. Estando en modo de desarrollo, PayPal nos permite lanzar algunos eventos para probar nuestro endpoint mediante su simulador de webhooks. Solo debemos indicar la dirección del endpoint y qué eventos deseamos testear. Una vez todo está correcto, recibimos la información de la transacción, lo cual podemos ver en la consola. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta y es la seguridad. No queremos que una llamada malintencionada a nuestro endpoint haga modificaciones en nuestra data que no son deseadas, por lo cual es importante verificar la validez de la llamada. Para esto, PayPal pone a nuestra disposición un endpoint de su API, el cual mediante una combinación de la información del evento, datos de la cabecera de la solicitud y nuestra idea de webhook, el cual copiamos anteriormente en las variables de entorno, nos indica si esta llamada ha sido realizada en efecto por PayPal. Es importante tener en cuenta que esta llamada al endpoint de verificación debe estar autenticada también, y para esto debemos usar las credenciales de la aplicación de PayPal que copiamos en nuestras variables de entorno en el video anterior cuando configuramos los pagos, y autenticarnos a la API. Esto nos devolverá un toque de acceso que emplearemos para validar nuestro webhook. Pasamos a probar, y esta vez lo haremos desde nuestra propia aplicación, debido a que el simulador de webhooks no soporta la verificación de la llamada. Una vez realizado el pago, ya vemos en consola cómo tenemos toda la información de la transacción, así como la verificación de la llamada ejecutada de forma satisfactoria. A partir de aquí ya puedes usar los webhooks para sincronizar tu base de datos, por ejemplo, como desees. Pero eso no es todo lo que PayPal tiene para ofrecer, y la próxima semana estaremos viendo cómo configurar pagos recurrentes con PayPal. Así que dale like al video, suscríbete para no perderte los próximos videos de esta y otras series, y comparte con tus amigos dev que pueden necesitar esta información rápida y oportuna. Quédate con Core4Dev para dominar la web moderna desde el núcleo.